Yazas y mi Orbelín Pineda. Esto es Mextranjeros. En Mextranjeros compartimos contigo el camino y los esfuerzos que han hecho los futbolistas mexicanos para cumplir el sueño de jugar en ligas internacionales. En cada capítulo, los protagonistas serán ellos, conviviendo con sus metas en otro país, empapándose de otras culturas, persiguiendo el objetivo de triunfar en la élite global. Bienvenidos a Mextranjeros. Estamos a las afueras de Atenas buscando la casa de Orbelín. Él ya nos está esperando y aprovecho este momento para recordarte que te suscribas, que nos dejes tus comentarios, que le des clic a la campanita para estar atento a nuestros contenidos. Y quédate, porque al final del video te tenemos una sorpresa, pero tienes que estar pendiente. Ahí está, vamos. Orbe, bienvenido a tu casa. No, gracias por recibirnos, en verdad. Nada, un gusto que estén acá de nuevo y bueno. Hoy es un día muy ventoso, no sé si esto es tradición, que yo vi que la gente compra papalotes en las esquinas. ¿Tú ya lo habías visto? Sí, de hecho ahí los tengo afuera, compré ¿Sí? 2 papalotes, pero no manches, un buen de aire y no los terminas controlando, pero de eso define mucho aquí también que ahora es lo del carnaval de Grecia. Y la gente está toda afuera, ¿no? La gente, si te das cuenta, todo está cerrado hoy. Disfrazados por la calle también. También, disfrazados. Y la gente sale, ¿no? Al final de cuentas sale, como un ejemplo, a restaurantes a comer, sale con la familia, a los papalotes. Yo creo que cada montañita o espacio que ves, vas a encontrar gente con los papalotes. Si tuviéramos que salir ahora, ¿de qué nos disfrazamos? Ay, a mí me gusta mucho el vampiro, la verdad. ¿Sí? Yo me ¿El Conde Drácula? Sí, me gusta. Antes, ahora sí que como que veía mucho los chistes de Polo Polo y había muchos de vampiro, ¿no? Entonces me gustaba y creo que me caracteriza mucho los chistes de eso. ¿Te acuerdas de alguno? No me acuerdo de ninguno, pero sé como que un verso cortito que decía: vampiros fronterizos por la noche voladas,
a partir de tus hechizos, mis nalgas no las tendrás. Pero son Ok. chistes pues de Polo Sí, Polo sí, que sí. es un poco más para hacer reír a la gente, entonces cortito Y él- tú como eres un tipo muy serio, entonces es muy difícil, no es muy posible difícil. hacerte reír. Estaba haciendo cuentas, ya 3 añitos más o menos en la liga griega. ¿Hay alguna reflexión, así a bote pronto, de este tiempo que has pasado por aquí? Sí, la verdad que he madurado un poquito más. La verdad que el primer año fue espectáculo. Creo que conseguimos todo, el doblete. Y este camino que estos 2 años más que hemos recorrido, la verdad que hemos estado altos y bajos. Pues así es el fútbol, ¿no? Siempre puedes tocar lo más alto posible y después caes, ¿no? Entonces poderte levantar y este es un aprendizaje que te da el fútbol. Mira estos datos. A día de hoy, has jugado 521 partidos oficiales, has metido 59 goles y has dado 48 asistencias. Tienes 29 años. ¿Cuánto más te queda por jugar? La verdad que no tenemos nada seguro. El futbolista, tú sabes que puede pasar miles de cosas, tanto de una lesión y te puede dar muchas complicaciones después. Pero yo quisiera jugar toda la vida, pero ahora sí que el cuerpo no es un robot, es un que lo tienes que preparar bien y cómo te sientes. Entonces, hasta donde aguante el cuerpo, voy a dar lo mejor. Entonces, disfrutemos cada momento, disfrutemos este camino que esperemos que sean más estadísticas favorables y que sean mucho más goles o asistencias. Yo me voy a agarrar de los números para hablar un poquito de fútbol, porque me apunté aquí un par de cositas. Yo no sabía, de los ¿No? 500 y... 521, has jugado medio millar de partidos Yo sé. profesionales. Esto lo estoy contando desde que estabas en la sub-19 de Querétaro hasta ahora, incluida selección mexicana. Ah, ok. Y 59 goles para ser eres un todoterreno, ¿no? Pero para ser Sí, un medio correcto. centro las cifras son muy altas. O sea, justo eso te iba a decir. Primera temporada metiste 10 goles, no siendo obligación tuya hacerlo, 10 goles. Luego en el segundo año 4 y ahora 1. uno. Es verdad que ha cambiado también el equipo, pero estas rotaciones tácticas de alguna manera te han favorecido en unas cosas y te han perjudicado en otras. Pues yo lo veo de todas formas, porque al final de cuentas me ha tocado jugar varias posiciones diferentes. El primer año estoy jugando un poquito más como de volante por izquierda, entonces agarraba más para estar más ofensivo, ¿no? Entonces había veces que modificaba y de volante llegaba siempre al área. Entonces ahora me toca jugar más de contención. Mi primer paso es primero defender y después atacar. Entonces hay momentos que voy definiendo y también recibo indicaciones de Matías que es lo que tengo que hacer, ¿no? Primero defender y después atacar. Entonces desequilibra un poquito así, poder ayudar a mis compañeros a poder meter gol o dar más asistencia, pero al final de cuentas me interesa mucho más poder ganar. O sea, creo que esto cuenta más de medallas y de títulos y al final de cuentas creo que si yo gano, ganamos todos. Entonces creo que eso me gusta más y bueno, siempre he dicho, si a mí se me da la oportunidad siempre de anotar gol, lo voy a hacer de la mejor manera, ¿no? Entonces, este año no fue como lo esperaba, he tenido bajas, momentos, pero me he ido argumentando, trabajando más para estar al mejor momento. Entonces sé que viene algo bonito que es del Mundial y estar lo mejor posible, ¿no? ¿Y por qué este año ha sido un poco enrarecido respecto a tu trayectoria? Sí, había muchos problemas porque al final de cuentas yo al principio no empecé a jugar, era un poquito más difícil que Matías quería agrupar a los demás compañeros. Después venía de que yo me quería ir, ya venían ofertas y estaban decidiendo, entonces no entrenaba bien, me esperaba un poquito para ver qué decisiones podían y me decían que no, me decían que sí, entonces mi cabeza un poquito más afuera, pensando qué es lo que va a pasar en mi futuro y todo eso. Entonces
creas o no, te come un poquito la cabeza de que no sabes qué va a suceder, si me preparo lo mejor posible, pero bueno, a fin de cuentas estamos aún aquí, estamos haciendo lo mejor posible y bueno, creo que estamos en la recta final y esperemos que en esta recta final de los playoffs pueda ser lo mejor para él, ¿no? Ya ha pasado la ventana, ¿no? de invierno, de verano, estamos en la recta final, bueno, falta un tercio de la temporada, pero bueno, por entenderlos, o sea, ¿tu cabeza ha vuelto a reconectar o es inevitable sabiendo que hay un run ahí que estés pensando en el futuro? Sí, siempre te mueve la cabeza de que hay posibilidades de pueda salir, entonces también te sonsaca un poco, pero al final de cuentas creo que lo mejor que puedes hacer es hacer lo que falta del torneo y al final de cuentas cuando termine el torneo puedes decir lo que tienes que hacer. Entonces tanto la gente, el futbolista y el club tienen que llegar a un acuerdo y cuál es más favorable para ambos, ¿no? Bueno, en la narrativa de los medios que ya nos los conocemos, o sea, en diciembre ya te estabas mudando, te mudaban de país, o sea, ¿hubo algo cierto de eso? ¿No? ¿Lo pensaste? ¿Qué pasó ahí? No, nunca me mudé, sino que realmente estaban en conversaciones, estaban en charlas si se había posibilidad de todo eso, al final de cuentas dijeron que no, entonces ellos dijeron no, los equipos dijeron que no, entonces yo traté de reacoplarme lo mejor posible, de prepararme lo mejor posible para el entrenador y bueno, volvimos a empezar a jugar para agarrar un rendimiento y estar mejor posible para ayudar a mi equipo. Y con ese escenario de incertidumbre que se abrió, o sea, ¿qué te pide la familia, qué te pide el corazón, qué decisión te hubiese gustado tomar en ese momento? Sí, ellos siempre dicen y bueno, ellos me platican de que el que toma las decisiones pues a veces es uno, ¿no? Entonces, lo que tu corazón quiera es lo que vas a tomar, entonces tener siempre los pies firmes de las decisiones que puedas tomar y ir sobre el camino, ¿no? ¿Estás tranquilo ahora mismo? Sí, estoy tranquilo, la verdad estoy tranquilo, estamos disfrutando esta etapa. No puedo decirte si nos vamos a quedar o nos vamos a ir, la verdad que el fútbol es drástico, se cambia de un día al otro, entonces que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Vamos a disfrutar el resto que hace falta y si nos quedamos, pues vamos a continuar. Hoy nos hemos puesto de gala para la ocasión porque juegan esta noche el Olympiacos y el AEK de Atenas. El AEK fue fundado en 1924 por un grupo de inmigrantes provenientes de Asia Menor. Hoy ese territorio es conocido como Turquía. Quisieron implementar en el ADN de este equipo ese espíritu de lucha y de resiliencia y colocaron en su escudo el águila bicéfala, símbolo del Imperio Bizantino. Tienen un reto gordísimo institucionalmente que es regresar a los primeros planos en Europa porque no lo consiguen desde 1977 cuando jugaron frente a la Juventus unas semifinales que perdieron de la antigua Copa de la UEFA, conocida hoy como Europa League. Esa es la misión. Al frente, Matías Almeida y en el campo, el referente, Orbelín Pineda. ¿Qué significa? Realmente, te tengo que confesar que lo habíamos pensado con el ¿qué dice? Pero creo que es más honesto de nuestra parte darte ventaja, ¿no? Uno que domina el griego. Ok. Y en vez de decir qué dice, ¿qué significa? ¿Va? Quiero que me digas, no sé si por intuición, me puedes decir qué significa, o qué, más bien, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Orbelín Pineda. Orbelín Pineda, fantástico, fantástico. Okay. La siguiente, ¿qué significa AEK? Por el escudo, algo de la unión. La unión. Sí. Caliente, caliente. Caliente, ajá. Pues se la damos por buena, ¿no? Check. Sí. Es que significa Atletiki Enosis Constantinopouleos, que es Unión Atlética de Constantinopla. Era difícil decir, bueno. Así, ¿cómo? Constantinolópolis. No. Constantinolópolis. Nopuleos. No, fatal. Pero mira. Constantino es más fácil. De Constantino, sí. El equipo de Constantino en Atenas. Ahora sí. ¿Qué significa? Porque si te lo pongo, ni yo sé. Sí, es difícil. ¿Qué significa portatlitis? No sé, hermano. Portatlitis, lo que tú has sido aquí en el AEK, en la Superliga griega. Has logrado ser campeón. Eso es campeón. Portatlitis. Nunca lo he escuchado, hermano. Tú has sido la primera vez. Portatlitis del Atletiki Enosis Constantinopouleos.
maravilloso, ¿no? No manches. Se dice fácil. Pero de hecho sí hay muchas que ponen bandejas como en el estadio y ponen Unión 21. Entonces el 21 no sé a qué se refiera, si son como todos los... Es el grupo de animación. Yo creo. Es el grupo de animación de los ultras. Ultras, sí. Grupo 21. No sé si ayer apareció, había unas mantas ahí Pues yo estaba del otro lado y no... Como no me de di este cuenta. lado, no y luego viste. ves que está el cristal y ya. hay un reflejo. De hecho ese cristal lo pusieron porque cuando entramos en la Europa League, la gente se metía. Y tenían que parar de nuevo el partido porque la gente empezaba a invadir Yo me acuerdo de un partido de Europa League que venimos a cubrirlo, encendieron bengalas, humo por todos lados. Hermano. Pero no estaba el cristal, por eso nos sorprendió llegar. De hecho, pues ese año fue que salimos campeón, ¿o ese fue el año pasado? No, yo el año pasado fue el antepasado. Ok. Efectivamente. Entonces, ahí para empezar ya de la Europa League. Sí. Para los play-in de la Champions League. No sé si me encanta el cristal en fútbol. A mí no me gusta. No lo sé. Porque además... Pierde la vista para el córner contrario, ya no veo el se reflejo ve. del asistente. No pude ver a Matías ahí hincarse, ¿no? Me encanta ver a Matías hincar, no pude. ¿Qué significa podósfero? Podósfero. Se lo digo más lento como por si así te das una idea, ¿no? Podósfero. ¿Poderoso? No. Una opción más. Una oportunidad más. Podósfero. Esfero. ¿Como Esfera, esfera? esfera, podo de pie. ¿Me pongo de pie? No, fútbol. Sí, Podósfero. Mira lo que uno viene a aprender también de la cultura griega. Entonces le llaman podósfero. Podósfero es fútbol. ¿Cómo ves? Hermano, me estás agarrando en blanco. No, y aquí te tenían preparada la producción alguna otra más pesada, No, pues pero... me hubieras agarrado malas palabras, me las sé todas. ¿Qué significa malaca? No, malaca sí es como para nosotros, como pendejo. ¿En diferentes tonos o qué? Sí, como tú lo ves y solo se lo dices a cualquiera de los amigos. Tú lo ves aquí a Jorge. Sí, o a cualquiera de los amigos que es tus amigos le dices, ¿qué pedo, pendejo? Sí, o sea, ¿O estás pendejo? Y aquí es así. Solo a los verdaderos amigos les vas a decir malaca. Claro. Pame, malaca. O la otra palabra que dicen siempre fuerte, como... Es como nosotros... Agamiso. ¿Y eso qué significa? Agamiso es como chinga tu madre. Ah. Pero nosotros los mexicanos, pues, te llevas con tus amigos así, ¿no? Y se les dice chinga tu madre, No, güey. Y aquí, malaca. agamiso, malaca. Entonces... Sí. Había un buen repertorio de groserías en la grada. Pues ahí deberían de aprender. Ahí las anotamos. Ahí lo más rápido que aprendes. Y finalmente, ¿qué significa helada? Helada. No sé. En México, frío, ¿no? Te voy a mostrar este símbolo. ¿Lo has visto en algún lado? Helada. No. Bueno, así es como se les llama a los griegos aquí en Grecia. Elax. Oh. Y generalmente el símbolo está en las camisetas deportivas, en este caso que nos corresponde, de la selección o en los olímpicos o de baloncesto. La tienen. La tienen, que quiere decir Grecia, Elas. Yo tengo una playera de Petros que cambiamos de selecciones, pero no le puse atención si realmente la tenga. Voy a ver. Búscala. Y si estamos aquí de mitoteros, me lo dices. Te voy a decir. Quiero que finalmente terminemos este reto con unas lecciones de griego. Yo sé que tú casi lo dominas. Ok. ¿Puedes contar del 1 al 10 en griego? Sí. Hazlo viendo a cámara. Ok. Del 1 al 10. Orbelín Pineda contando en griego. Okay. Ahora. Ena, dio, tría, tesera, pende, exi, octavo, toeña, deca. Edeca, dodeca, deca. Mi nombre es Decatría. Decatría. Decatésera, decapende, decaexi, dequetá, decotó, decañá y cosí. Me pondré de pie, pero descuadraría todo esto. Felicidades. Del 1 al 10 en griego, espectacular. Lo estudiaba todos los días, güey. ¿Llevas clases de griego? No, o sea, pero con mis compañeros, porque yo
me llevo con Petros, Lázaro, algunos compañeros y le digo, ay, ¿cómo se dice esto? O Calimera, Calispera, así para... El buenos días, buenas tardes. Tú sabes que los mexicanos somos bien respetuosos, Sí. ves a una gente y buenos días. Pero aquí como son un poco más cerrados, tú dices buenos días y no te responden. Sí. Pero pues tú la agarras de costumbre con los familia, con mis amigos, entonces vas aprendiendo y lo vas escuchando. Porque Calimera es buenos días, ¿no? Sí, Calimera. Calispera, buenas tardes. Y buenas noches. Calinica. Calinita. Muy bien. Ticanis es, ¿cómo estás? Ticanis. Calaicí, bien, ¿y tú? Ok, Ticanis. Calaicí. ¿Y qué más puedo Cala, decir? Policala. Cala. Policala, muy bien. A ver, hagamos un breve guión. Tú me preguntas. ¿Cómo? Tú decís Calispera, Ticanis. Y tú más así, Policala y sí. Polícala y sí. Ok, Ajá. a ver. Calispera, Ticanis. Polícala y sí. Policala. Hice es ¿qué estás haciendo? Y puedes decir ego, aquí. Ego. Ajá, aquí. Aquí. A ver, polícala y sí, ego. Vale, otra vez, va. Calispera, Ticanis. Los números y los resultados ahí están, pero ¿tú crees que esta mancuerna, yo sé que es parte de un colectivo, ¿no? Pero que han hecho Matías en la dirección técnica y tú como jugador, pues ha sido muy exitosa. O sea, ¿no te parece que se debería de reconocer un poquito más, tal vez, el buen feeling que luego transmiten cada uno en su trinchera? Sí, te voy a platicar algo así que hablé con él cuando recién se dio la oportunidad de escuchar lo que había una oferta aquí para venir a Atenas. Me dice, mira, yo soy el único que confío en ti. Los demás no confían en ti, pero yo confío en ti, sé cómo eres y todo eso. Ven a hacer lo que sabes hacer y de aquí vamos a levantar para adelante. Y bueno, el primer año se consiguió lo que tenía que hacer y la gente aquí se dio cuenta de que teníamos un entrenador y con jugadores con ganas de ganar. Entonces nos convirtió en ganadores y bueno, yo trataba de convertirle y transmitirle todo el agradecimiento que siempre te da, ¿no? Al día. Oye, y aún siendo el mejor, lo que te dice Matías, ¿fue para convencerte o efectivamente alguien no confiaba en ti? No, es que yo venía de una etapa de Celta que... Con Coudet, ¿no? Con Chacho que pues, me preparaba bien y al final de cuentas no me da la oportunidad y bueno, creo que eso tal vez uno se desmotiva, no te da la confianza y bueno, y yo me preparaba lo mejor posible, para el día de mañana me tocaba la oportunidad, estaba a la disposición, ¿no? Entonces se acercaba al Mundial y tenía que redactar esa confianza, ¿no? Porque al final de cuentas, si uno no juega y te dan los primeros minutos, es difícil agarrar alguna confianza. Entonces yo le dije a Mati, no, conmigo confía, yo desde el primer momento me voy a preparar lo mejor posible y voy a tratar de ayudarte y me voy a ayudar a mí para estar mi mejor versión para el Mundial, ¿no? Entonces quiero competir para estar en el Mundial y bueno, voy a competir ahí con el equipo cuando estemos juntos. Y te pregunto por una cosa, porque a veces da la sensación de que uno en su trabajo, en su oficio, cumple objetivos y luego la gente dice, estás cumpliendo lo que soñabas, ¿no? El dream job. ¿Tú soñabas con esto? Yo nunca soñé ser futbolista profesional, hermano. Somos 5 hermanos conmigo, yo soy el penúltimo, tengo uno de 19 años. Y la verdad que... Perdón, está jugando, ¿no? Que está jugando en Cruz Azul, entonces... Él sí ya podía permitirse soñar porque Él ya sí, sus porque hermanos ya- están en la élite, ¿no? Sí. Entonces, yo me veía jugando, pero para mi gente, ¿no? Para mis papás ahí en el pueblo nada más, pero yo nunca me imaginé, y tan pronta edad, estar debutando, nunca. La verdad que el cambio fue drástico, porque al final de cuentas tenía 17 años y ya estaba yo entrenando con primer equipo y a los 18 yo debuté. Y con Ronaldinho. Y con Ronaldinho, de compañero. Ronaldinho, Ciña, Tito Vida, Daniliño. Ahí sonaba samba Thiago. sí o sí, ¿no? Sí, ahí todo, había zambiña buen y todo. ambiente. Sí, había mucha zambiña y bailaban y todo. Y la verdad que, pues a fin de cuentas, disfrutaban de lo que hacían, disfrutaban tanto en la cancha, tanto afuera. Había dinámica, entonces era algo como que transmitían para disfrutar de lo que hacíamos en el fútbol, ¿no? ¿Tú crees que eso es importante? Tú eres un joven talentoso, llegas con esa edad a un equipo en donde hay, Ronaldinho incluido, ¿no? Figuras en ese momento de México y él una superestrella mundial. Que la confianza de los mayores en ese momento vital
fue clave para que tú te sintieras cómodo? O sea, ¿puede existir el riesgo que de repente llegues a un vestuario así y te digan, ¿y tú quién eres? Vete de aquí y se corte un proceso. No, lo que siempre decían ellos, ahí está el chiquito. Y yo pues corría toda la cancha, hermano. Yo jugaba de contención y era presionar y atacar y defender. Entonces, toda la media cancha era mía. Entonces me movía para todos lados, hermano. Entonces ya sabían, no, el Orbe, mételo aquí, él va a presionar y va a recuperar y va a tocar o va a atacar. Entonces, sentía la confianza cuando ellos decían de que yo podía hacer eso. Entonces, yo sin nada temor, sin nada perder, entonces hacía lo que más sabía hacer y con la madurez trataba de aprender lo más rápido posible y lo fácil que es jugar de fútbol, ¿no? ¿Y tienes alguna anécdota con el bueno de Viño? La verdad que no tengo ninguna, pero solo me acuerdo una vez de que hicimos una doble área y en el entrenamiento y yo nunca lo había visto hacer lo que él hacía, bicicletas y que la pisaba por un lado y por otro lado. Esa fue la única vez que lo vi que dije, wow. Tiene futuro, dijiste. No, yo dije no, o sea, imagínate, ya está como para su retiro. Sí. Pero imagínate su tiempo cuando estuvo en Barcelona, que fue que ganó el Balón de Oro. Dije, no, esto está cañón. Entonces la pisaba, hacía bicicleta, hacía la de fum, fum. Sí, eso es clásica, ¿no? No, y decías, no. Ya el sprint tal vez no le Sí, daba, no, ¿no? le daba, Pero ya... Pero lo veías disfrutar de lo que, pues de lo que le dio todo el fútbol, ¿no? Entonces... Estaba cañón, estaba muy difícil para pararlo. Y si en ese momento estaba difícil para pararlo, imagínate cuando era más joven. ¿Y de Ciña aprendiste o te transmitió algo en una posición casi idéntica? Ciña creo que para mí el mejor técnicamente. La verdad que la calidad que tenía Ciña, impresionante. Estamos de la estatura. ¿Cuánto mides? Yo mido 1,70. Por ahí, ¿no? Él, 1,70. Por ahí, incluso un poquito más... ¿Más bajo? Sí, ¿O sí, más sí, alto? No, vamos a verlo. A ¿Cuánto ver, me decía? no sé. 1,64, Ciña. Muchas gracias, señor Chatas. 1,64. Hoy ya tiene 48 años. Y es director deportivo, ¿no? De Toluca ahora. Ahí está, vinculado con el club, efectivamente. Saludos, Ciñita. Y lo acaban de ingresar, bueno, el año pasado en el Salón de la Fama. En el Salón de la Fama, bien ganado. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, súper rápido, hermano. Nosotros los futbolistas no nos damos cuenta. Y ya cuando estamos en la recta final te das cuenta de lo que has vivido y todo lo que has recorrido, ¿no? Y pasa de un día al otro, la verdad. Me quedo con una frase y ayúdame a entenderla. El futbolista o cómo se da cuenta el futbolista de que tiene que pensar ya más en el futuro que en el fútbol en un corto tiempo. O sea, cuando ya llega esa recta final de la que hablas. Te das cuenta, yo creo, porque ya no puedes hacer tantos movimientos como lo hacías cuando eras joven, güey. Un ejemplo de que haces sprints o zigzag a alta velocidad y ya dices, ya me duele acá, o me duele la rodilla o la espalda. Ahorita ya me duele la espalda y no he hecho nada. Pues ya empezamos. Digo que ahí te empieza a darte cuenta. Un ejemplo, a mí ahora... empiezo a chocar cuerpo con cuerpo y así, y ya amanezco un poco más adolorido de acá o de acá. Pero son golpes de que dices antes, tenía un golpe aquí y no te das cuenta y tenías un moretón. Y era normal. Ahora ya te ves un moretón y ya, pues con razón me duele y ya sientes la sensación del cuerpo, ¿no? Entonces ya los años no pasan de balde, hermano. Ahí te das cuenta y tienes que te adaptas más o menos a recuperarte o a hacer las rehabilitaciones adecuadas. ¿Y has sido feliz en esta vida? Sí, hermano, la verdad, tanto mi familia y todos venimos de rasgos muy pequeños y la verdad siempre hemos estado con lo necesario, ¿no? Entonces el fútbol me ha dado todo, la verdad que me ha encaminado a una mejor vida, en especial para mí, ahora para mis hijos y bueno, y también para mis padres, ¿no? Que a fin de cuentas es la raíz del Orbelín. Entonces agradecerles que al final de cuentas gracias a ellos también estoy en este camino, porque hay a veces dos caminos, el bueno y el malo. Entonces que siempre conseguí gracias a los valores de mis padres a seguir el camino bueno. Entonces también he tratado de darle lo mejor a mi familia, que ahora ellos están en mi camino, que estamos caminando juntos de la mano.
y a mi esposa, ¿no? Que al final de cuentas es la que aguanta todo, tanto las críticas, puede ser que mal genio de los resultados y todo, pues todo va a ella, ¿no? Porque al final de cuentas tengo que sacar todo mi opinión y todo eso. Y más que nada agradecerles y siempre es, como lo he dicho, disfrutar cada momento, ¿no? Porque en la vida hay buenos y malos y hay más malos que buenos. Entonces, disfrutar todo, porque al final de cuentas es la ley de la vida. A mí me decían que muy similar, ¿no? En la vida hay dos opciones, también hacerlo fácil y lo correcto. Es lo correcto, es Y correcto. que quizás el mejor camino es hacerlo fácil, no es hacerlo correcto. Y nos vamos a equivocar en el camino siempre, hermano. ¿Cuál sería ahora la decisión correcta que te pide el alma tomar vitalmente, ¿no? Ya no deportivamente, sino ahora mismo? Bueno, mi punto, yo creo para mí es poder disfrutar a nuestros seres queridos, porque al final de cuentas en esta vida no nos vamos a llevar nada y lo único que nos podemos llevar son los grandes recuerdos. Entonces, puedo disfrutar a mis papás, puedo disfrutar a mis hijos, puedo disfrutar a mi esposa, a mis mejores amigos alrededor, que al final de cuentas el día de mañana no nos vamos a volver a ver y no sabemos cuándo nos vamos a ver. Entonces creo que disfrutar cada momento, disfrutar el día al día, disfrutar de lo que amas hacer y a darle para adelante, porque al final de cuentas no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Hablando de amar lo que uno sabe hacer, ¿no? Uno quiere hacer. Profesionalmente uno de los objetivos los cumpliste, ¿no? Jugando en el Mundial de Qatar con la selección. Vaya 2 años, año y medio ya, ¿no? Que viene por delante de cara al Mundial en México. ¿A ti te genera una ilusión especial con esta edad, con esta madurez futbolística que se juega en nuestro país? ¿Te atrae más de lo normal? Sí, la verdad que sí, porque al final de cuentas estamos en casa y sabemos lo que representa para la selección mexicana, ¿no? Que al final de cuentas tienes que jugar entre los cuchillos, entre los dientes, porque al final de cuentas es un mundial y tienes que dar todo para dejarlo en tu país, ¿no? Porque al final de cuentas van a estar tu familia, van a estar tus hijos, van a estar toda tu gente. Y que no haya un proceso clasificatorio, ¿es bueno o malo para una selección anfitriona, con base en tu experiencia? Para mí es bueno, pero también hay su complicación, porque al final de cuentas vas a tener toda tu gente. Entonces sabes que tienes más compromiso, tienes más dedicación, tienes más trabajo para mostrar a nuestra selección y bueno, tenemos que trabajar para dejarle un buen ejemplo a toda nuestra selección y a nuestro país, más que nada. Y sobre todo también porque en resultados históricos, el famoso quinto partido, ¿no? ¿Qué era? ¿Qué pasó? Está siguiendo un mosquito ¿Dónde por anda? ahí, por aquí, por aquí. ¿Lo tienes? A nivel México en los mundiales, ese famoso quinto partido, solo se ha logrado cuando México ha jugado como local, en el 70 y en el 86. O sea, la presión está a tope. No quisiera ser hoy jugador profesional de la selección mexicana, no sé cómo le hacen para soportar toda esa carga. No, si sabes aún, es complicado sí o sí estar en la selección mexicana, ¿no? Desde el principio, porque al final de cuentas sabes que es un compromiso con la selección y contigo mismo, ¿no? De que tienes que dar un nivel alto. Y bueno, ahora que lo estás compartiendo, sabemos de que no va a ser nada fácil, va a ser todavía mucho más la presión. Y bueno, tenemos que dejar lo mejor posible, ¿no? Para la selección mexicana y más de lo alto posible. ¿Y el Vasco cómo es? En la distancia corta, ¿cómo es? Yo conozco su versión de entrenador en salas de prensa, que es un genio. A los periodistas nos trata con mucho cariño y franqueza. Un saludo para Javier. Pero ¿cómo es con ustedes? La verdad que muy buena gente. La verdad yo me esperaba que fuera más enojón, pero no, es un tipazo. O sea, no lo conocía, ¿no? No lo conocí, yo lo conocí en la selección, entonces ahí compartimos, platicamos y es un entrenador igual claro y decidido lo que quiere, ¿no? Entonces es directamente franco y directo, que realmente quiere trabajar, quiere ganar lo que viene en todo este torneo, entonces nos transmite esa adrenalina, esa pasión que tiene y el respeto por la selección mexicana. Entonces, él sabe más que nada que siendo mexicano tenemos que poner lo que siempre él dice, las ganas, la pasión. Y bueno, creo que es el indicado siempre para lo que quiere la selección mexicana, ¿no? Trasládame a tu realidad, por ejemplo. Cuando uno, no sé, como periodista, conoce a una figura de la historia del fútbol, ¿no? Siempre es como, no la conocía, ¿no? Y hay cierto asombro.
Y claro, me llama la atención porque ahora dices, yo no conocía personalmente al Vasco, pero todos, o sea, nuestra generación y otras han crecido con el Vasco, 2 veces mundialista y tal. O sea, la primera vez que tienes cara a cara con Javier Aguirre. Llega a imponer, dices, mira, es el mítico Vasco Aguirre, ¿qué piensa? Sí, Orbelín. Al principio sí lo veías y pues uno tratando de mostrar el respeto posible, escucharlo y todo así, ya de la nada te dice, no mames, Orbelín. Entonces ya va rompiendo el hielo, te transmite confianza, te transmite alegría. ¿Tú crees que antes era mucho más complicado aspirar a jugar en selección mexicana y quizás ahora los procesos se aceleran o se adelantan en búsqueda de ese grupo? A mí me tocó el tiempo cuando estaba Chicharito, Carlos Vela, Giovanni Dos Santos, y la verdad que yo apenas empezaba y en mi tramo lo veía muy difícil porque a fin de cuentas eran calidad de jugadores y la mayoría estaban en Europa, ¿no? Entonces eran muy mínimas las oportunidades. Ahora están saliendo nuevos jugadores, nuevos jóvenes, y bueno, entre pronto estén en la selección mexicana los van a ayudar a madurar bastantemente. Entonces, que se vayan adaptando, que nos vayamos adaptando a lo que tengamos en la selección mexicana y bueno, creo que lo sabemos bien, de los que lleguen a estar, lo van a hacer mejor posible, ¿no? Para la selección mexicana y para nuestro mundial que va a ser nuestra casa. Mira, has dicho una cosa que me llama la atención y es verdad, ¿no? En tu proceso, la mayoría de los futbolistas estaban en Europa. ¿Qué ha pasado para que cada vez sean menos? Es verdad que ahora mismo han venido muchos. A equipos quizás menos mediáticos, pero antaño hubo una generación que la rompía aquí en Europa y ahora son casos puntuales de éxito. ¿Por qué? Sí, yo siempre lo he dicho. Nuestra liga en México está muy bien económicamente. Tenemos equipos de grande calidad y que compiten siempre por los playoffs, ¿no? Entonces sabemos, no necesito marcar cuáles equipos, la verdad sabemos que todos tienen de buena calidad, pero la mayoría de los jugadores jóvenes van pasándose a los equipos grandes de México, entonces es algo más difícil para poder salir a Europa. Es mejor, antes de pasar a un equipo grande de México, salir a tocar puertas acá en Europa. Creo que pasó eso en los años anteriores, ¿no? Entonces lo hacían desde antes. Y esa es la mentalidad del jugador, está en quien quiere tocar puertas afuera. Yo fue una de mis posturas, siempre lo he platicado, me vine y sacrifiqué mucho económicamente a mi familia y todo, pero vine a tocar puertas, porque al fin de cuentas es un aprendizaje y lo he compartido. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta profesión. Vamos terminando. Tengo preguntas porque las comparaciones son necesarias para entender en dónde estamos. Si tuviéramos que comparar, y me tienes que explicar por qué, Okay. al AEK con un equipo de la Liga MX, ¿quién sería? Pondría a Cruz Azul. ¿Por? Porque igual está entre los 4 grandes de aquí de Grecia y está compitiendo por siempre por el título de la liga. Y sí, porque llegué y fuimos campeones. Echamos... Si no lo digo yo, si no lo digo yo. No, o sea, porque la gente representa lo que es AEK y sabe que es muy apasionada y sabe que es un equipo que compite siempre para los playoffs. Y vamos con los otros 3, por ejemplo, el Panathinaikos, ¿quién sería en México? Panathinaikos sería, siento que... Toda mi postura para mí. Sí. El número 1 sería Olympiacos, que es Chivas. Ok, vamos ya de una. Sí, el número 2 sería Panathinaikos. O sea, el América sería el Panathinaikos. Sí, el segundo. El segundo. Y... Que para mucha gente va a decir que estoy equivocado. Yo soy chivista de corazón, ¿saben? Ya está. Entonces, no venimos hasta Atenas a preguntarte, o sea, sí, no pasa nada. Y el número 3 lo pongo ahí, que es Cruz Azul. Y el número 4, Pau, que sería Pumas. Pero te lo voy a poner más difícil. ¿El Bolos? Bolos, el año pasado estuvo peleando los playoffs, pero creo que ahora está para Panathinaikos. Es un equipo nuevo, además. Sí, equipo nuevo. Ahora está, está de media tabla para abajo ahora. Entonces, ¿cómo quién sería el Bolos? Sería... Por ser nuevo.
por ejemplo? nuevo, Puede ser una buena referencia. Metería Mazatlán, por ejemplo. Mazatlán, es correcto. Buena ¿No? referencia, ¿eh? Para que veas, no estoy tan Mazatlán. desconectado. Y a ver, dos más. El Aris de Salónica. El Aris metería tanto a Monterrey o Tigres. Ok, sí, además Salónica es una ciudad Sí, muy futbolera. Sí, la isla está muy bonita. También de ahí es Pau, Sí. que es el derbi entre Aris, y se pone muy bueno. Y el Asteras. Asteras está aquí cerca, está a 1 hora y media. Yo creo que lo defino como Santos a ellos. ¿Por qué? Estuvo compitiendo para estar en los playoffs, después estuvo de media tabla para abajo y ahora está muy mal. Sí. Sí, Santos está mal. Colero, ¿no? Ahora. Sí. Colero Santos, el Sí. último ahora mismo de la Liga MX. Orbe, we want you to stay here forever. We will pay if it's necessary. Stay here forever. We will do a live contract. Orbelin, stay here. I will give you my house. I will give you my girlfriend. Whatever you want. Without Orbelin, we don't have a midfield at all. Nosotros vamos a tener siempre las puertas abiertas en México y nos van a dar la posibilidad siempre de volver a México el día de mañana, que no te vaya lo mejor posible aquí en Europa, ¿no? ¿Tú volverías si te las abren otra vez? Yo estuve 3 años y medio aquí, hermano. Entonces, yo a lo mejor te puedo decir que sí, el día de mañana me vuelvo a quedar, te mentiría, ¿no? Entonces, voy a dejar que pase el tiempo y el tiempo me lo va a decir si quiero regresar o no quiero regresar. Quizás, solo quizás, una de las razones por las que también, me imagino, esta es cosa mía, podría Orbelín Pineda hacer que se quedara un añito más, es volver a usar parches como estos, ¿no? En Sí. algún momento, y aquel de la Europa League, ¿no? ¿Esta es una razón poderosa o ya bailado el vals que alguien te quite la danza? No sé si se dice, Pues- que alguien te quite lo bailado. Pues mira, yo la verdad que la primera vez que tuve mi primer partido en Europa aquí, la verdad que yo dije, ya estoy cumpliendo uno de mis sueños. Pero después de cuando competí con estos equipos, un ejemplo, con Brighton, con el Ajax, con Marsella, te topas con jugadores de alta calidad, equipos de alta calidad. Y es muy bonito que te puedas competir y comparar con grandes jugadores. Y siempre me he puesto en la meta, ¿no? Y en mi cabeza de que si se da otra oportunidad lo voy a hacer el mejor posible, como si no lo aproveché el año pasado, un ejemplo, lo voy a aprovechar este año. Entonces voy a luchar para dar mi mejor versión y poder siempre estar en las mejores ligas y siempre compitiendo contra los mejores jugadores. Porque además ya has estado, ¿no? O sea, no es Sí, algo que ya sea lo- imposible. Es decir, tienes tu camiseta con el parche de haber jugado unos clasificatorios Champions y haber jugado una Europa League. De hecho, están firmadas porque esta fue donde marqué mi primer gol. Ni está lavada, mira. Sí. Ahí está. Y la fecha me dijiste la pusiste Sí. acá, ¿no? Es un pequeño detalle. ¿Qué tal es la memoria? Tienes que anotar aquí la fecha. 21 de septiembre del 23. Porque si no se me olvida. Sí, Es que sí, te digo que a veces yo como jugador a veces no vivo el momento y me doy cuenta después, como ahora. Las ves y, ay, no mames, yo estuve aquí, estuve haciendo esto, güey. Entonces, son recuerdos y el día de mañana les voy a poder contar a mis hijos, lo puedo contar a mis nietos, a mis personas que estén al lado. Y lo voy a decir, mira, este fue con mi primer gol en la Europa League. Aprovechamos, denle clic a la campanita, se pueden llevar la camiseta de Orbelín. La producción hoy está un poco a ralentí, voy por el plumón. ¿Te acuerdas cómo gritaba Derbez? El producción, ¿no? Un poco así. Así. Es la camiseta que se van a llevar los suscriptores de Vamos Show, la firma de Orbelín Pineda, te sujeto Sí, así. ahí está bien. Para que vean que es real, no es falsa. Sí. Puedan ganársela. Oye, está bonita la firma, esa la ensayaste, la tenías, te inspiraste. Ya la tenía y era nada más Buen detalle.
La sonrisita. Para que se vaya feliz el que se la pueda ganar sin ningún problema. Suscríbanse, comenten para llevarse la camiseta de Orbe. Saludos. Tenemos algunas imágenes que hemos seleccionado para que yo te las muestre y me des un contexto de la fotografía y de lo que significa y representa ese momento para ti. ¿Te parece? Ok. Vamos a empezar. No vas a llorar, güey, no mames. No, primero vamos a antojarnos un poquito, que estos a mí me gustan. Estos son los tamalitos. No mames, qué rico. Los tamalitos de... Oye, de hecho los tuve que pagar los tamales, güey. ¿Por qué? Porque De la salió... rosca. Es que tenemos una que es mexicana y y aquí vende, bueno, vende cosas de Productos mexicanos. Productos mexicanos, ajá. Entonces hicimos lo de la rosca. Ajá. Y de hecho, estos amigos que están ahora aquí, mi esposa y todos, partimos y todo y me tocó tener que pagar. Son los tamales de capulina. Tamales de capulina. ¿Están? Dulzones, ¿no? Sí. Ah, ¿tú los tomas también con la...? Yo estos los conocí, estos y los tamales dulces que venden también en Puebla o en Ciudad de México, los he probado una vez y me encantaron. Y se toman con ¿cómo se llama? Champurrado, puede ser, atole. Atole. ¿Tú los tomas con atole? Sí. Si son dulces, sí. Sí, son dulces. A mí los dulces con atole seguro. Y- Pero los de carne y todo eso, hermano, eso me encantan. Con chilito. Sí, pero que de carne que De como verde. salsa verde, sí, ¿no? Sí, salsa verde, salsa roja, de pollo o de puerco. Y la persona que vende aquí productos mexicanos hace los tamales Los también. hace. Tienes que te mando una lista, oye, voy a hacer este día, un ejemplo, tacos, tamales, tacos dorados, Sí. o hay tortillas o frijoles. Es que esos tamales son muy clásicos de Guerrero, Sí. donde es el Tengo una señor tía que hace Olimpiada. muchos tamales dulces, pero más tamales dulces, hace tamales de salsas. ¿Tú sabes cocinar tamales? No, no sé. Nada. No, Es que es no un sé. arte eso. Sí, sí. Es un arte. Sí, y no, tienes y que una comida tan amasarla rica como más. para echarla a perder si no sabes. Sí. Vámonos con calma. Este momento en tu vida, ¿qué ha representado? Creo que fue el principio de una relación, de que te das cuenta de que viene alguien a mejorar y fortalecer una relación. Y bueno, creo que viene el futuro para ayudarte a madurar, a saber que vas a ser alguien en esta vida. Entonces creo que a mí me dio fortaleza, me dio amor, me dio unión y más que nada me dio alegría, ¿no? ¿Qué te han enseñado tus hijos? Si yo aprovechaba mucho de la vida y ahora que están ellos los aprovecho al día, hermano. Un día hacen una cosa, al otro día hacen otra cosa. Entonces me enseñaron a disfrutar el momento, me enseñaron a disfrutar de lo que más hago, disfrutar a mis niños, disfrutar fútbol, disfrutar a mi esposa, disfrutar a mis padres, disfrutar todo. Que tus peques me has dicho antes de empezar la entrevista que ya entienden el griego y lo hablan Sí. con sus amigos, ¿no? Son mis traductores ellos. Así que hablan señores o personas y nomás me las acerco. Oye, ¿qué están diciendo? Y ellos me traducen, ¿no? Entonces, es algo bonito, es algo abiertamente que llevo con mis hijos y realmente disfrutamos de las culturas diferentes, ¿no? Dos más. Háblame de ellos. Uy, mis jefecitos, hermano. No, la verdad que agradecido con estos señores. Creo que por ellos también parte de mí estoy acá. Ellos son los que me han ayudado como a trascender, a salir adelante y es algo muy padre porque a fin de cuentas venimos de cosas y carencias muy bajas y ellos supieron a llevarnos y a orientarnos el camino sobre los valores, ¿no? Entonces son algo importante para mí, para mi familia y es la raíz de todo el Orbelín que ha crecido, ¿no? Porque a veces puede ser fácil perderse, ¿no? Cuando uno construye algo producto del esfuerzo, en tu caso del fútbol, y pasas de tener lo justo a poderlo tener todo, el no perderse, el no marearse, ¿no? Es muy importante, me imagino, esta parte en la vida de un futbolista. Sí, te digo, al principio ellos te enseñan los valores, te enseñan los caminos que tienes que agarrar
Ellos fueron muy importantes para mí porque a fin de cuentas yo debuté muy joven y me ayudaron a fortalecer, a ayudar a no perderme sobre el camino. Y argumentando a mi familia fue la otra parte para fortalecer y madurar muy rápidamente, ¿no? Entonces, agradecidos con ellos, ellos saben el amor que les tengo, saben que los quiero y que son muy importantes para mí, ¿no? Y además de ellos, siempre estuviste muy bien respaldado. Sí, no, mis carnales, hermano. Estos güeyes nos armamos unos madrazos sabrosos, güey. ¿Literal? Sí, en que estos, mira, este es Onay, este es Juan, este es Mundo y este soy yo. Y te falta uno más, el chiquito que después. Pero estos ya jugaban ahí en el pueblo. Él jugó en primera también, ¿no? Onay sí, él sí jugó. De hecho, él me ayudó a hacer pruebas ahí en Querétaro. Y él se fue después a León y yo me quedé ahí en Querétaro. Pero yo me cambió mi vida así, de un día para el otro. Fue súper fácil. Mis hermanos navegaron un poco. Todos mis hermanos intentaron las fuerzas básicas. Raimundo estuvo en Toluca y en América, estuvo en las 16, en la sub-15 y sub-16 de América. Mi hermano Juan estuvo en Atlante y en Pioneros. Y también estuvo en América. Pioneros es el de Cancún. Bueno, era el de Cancún, ¿no? Sí, ahí también estuvo. Y mi hermano Nay pues estuvo en Querétaro. Y de Querétaro estuvo en León. Y de León fue a Tapachula. Sí. Y ya después yo. El yo bello también, estado de Chiapas. de Chiapas, Sí, es señor. correcto. Qué bueno que ha salido a colación. Ahí está. Ahí mira. estamos, ¿eh? Entonces, no, con ellos mis hermanos somos muy unidos. Y ahora el pequeño juega en Cruz Azul. Y ahora sabe que está jugando ahí en Cruz Azul. Con ellos nos la llevamos muy bien, la verdad que es algo muy cariñoso con los que tenemos nuestros hermanos. Vamos con la CL o voy yo con mi familia y nos tratamos de unir, platicar y disfrutarnos, ¿no? Porque al fin de cuentas son años que a veces no nos vemos, pero nos terminamos de ver y nos disfrutamos siempre y nos da gusto vernos todos juntos. Y es como si el tiempo no hubiera pasado, pero me llama la atención, dices, nos agarramos unos trancazos. Sí, nos agarramos unos madrazos cuando éramos pero jóvenes. jugando. Pero jugando, Sí. sí. Y te voy a partir, que no sé qué, y hazte para allá. Pues tú sabes que la pelea entre hermanos, ahora yo lo veo con mis hijos, se agarran del chongo y se meten unos... Entre eso y la lucha libre como cultura popular mexicana, Y ahí va la chancla, mira, ¡pah! La mamá, ¿no? Entonces, Claro, sabías. quietos Sí, ahí. tú corrías para allá y te terminaba pegando la chancla. que Entonces, siempre tienen sabías. buena puntería las mamás con... Dabas vuelta y la chancla salía por este lado y ¡pah! Te terminaba pegando. Entonces, Tiraba mejor combas tu madre que tú con Es un tiro correcto, libre. es Es la fácil, verdad. es fácil. Hay que decirlo. Entonces, pues son lo que vives en la niñez, ¿no? Y realmente la cultura que trae tu familia, entonces es algo que te acuerdas y dices, no mames, yo estuve haciendo y mi mamá me pegaba con esto y no sé. Entonces, es algo bonito que recuerdas y es algo padre de lo que traemos de nuestras raíces, ¿no? Te quería pedir una reflexión última de esta entrevista. No sé si vaya a ser la última que hagamos contigo en Grecia, pero ha sido una etapa brillante la que has tenido, te has reinventado y además muchas gracias por las facilidades que nos has puesto. Y si sí, ojalá te sigamos viendo brillar también, porque te quiere muchísimo la gente, ¿eh? Muchísimo. Durante el reportaje ya habremos visto un par de personas. Uno de ellos decía, te lo digo, uno de ellos decía, yo te pago para que te quedes. Es que es bonito porque el primer día llegas y no te conoce nadie. Y vienes, como siempre como lo he dicho, mucha gente, o mexicanos o gente que viene acá, venimos a solas y te das a conocer con esta ocasión por el fútbol, ¿no? Te das a conocer por el jugador que eres, por las ganas que le metes. Entonces, la gente te lo transmite agradeciéndote o transmitiéndote o aplaudiéndote o como lo que pasó ayer, ¿no? Que te tratan de pedir o te cobran tu nombre y es algo que dices, estoy fuera de mi país y que esta gente te esté reconociendo es algo chingón, la neta. Campeón, muchas gracias. No, gracias a ti, hermano. Vamos. Aquí termina el viaje por una tierra fascinante, misteriosa, excéntrica, divertida. Confirmo y me reafirmo en que yo siempre estaré del lado de los aventureros que le rinden cuentas solo a su destino. Esto ha sido Mextranjeros. Nos vemos en la próxima frontera.